Buenas noches, queridos alumnos del cuarto año de la carrera de Ciencias de la Educación, primera sección. Cordiales saludos para cada uno de ustedes, quienes habla la profesora Olga Concepción Miranda Brites. Bienvenidos a una nueva clase de Práctica Educacional 3. Hoy vamos a abordar el contenido Planeamiento Educativo, características y sus elementos. Partiendo con la definición de planeamiento educativo, nos dice que es un proceso por el cual, sobre la base del análisis de la situación y la previsión de necesidades en materia de educación, se formulan objetivos coherentes con la filosofía y política nacional, y se establecen los medios y secuencias de acciones indispensables para lograrlo, y los instrumentos y recursos que estas acciones implican. Nos dice que todo planeamiento debe partir sobre la base del análisis. ¿A qué se refiere esto? Que primero hay que realizar una observación del lugar. Hay que estudiar en qué situación se encuentra nuestra institución, nuestros alumnos, y a partir de allí elegir todos los instrumentos y las técnicas que nos ayuden a llegar a nuestros objetivos. Todo lo coherente que podamos utilizar para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a un buen término. Niveles de planeamiento. Planeamiento de la educación de un país o del país como primer punto. Este nivel de planeamiento tiene por objeto obtener una visión de conjunto e integración de los problemas y necesidades del país en materia de educación y formular una política educativa coherente con el proyecto Política Nacional. Los objetivos propuestos no deben ser enunciados teóricos que aspiren a un desarrollo integral y realizable, sino que deben ser auténticos propósitos de llevar adelante una política determinada, teniendo en cuenta el contexto en el que se inserta el sistema educativo. Cuando hablamos de planeamiento de la educación del país, hablamos de nuestra política nacional, o sea, de nuestro programa a nivel nacional. ¿Cómo podemos llevar a cabo una educación de acuerdo a la realidad de nuestro país? Nosotros, por ejemplo, tenemos una realidad distinta a la que va a ser realidad de Chile, realidad de Brasil, realidad de Argentina. Entonces, tenemos que basarnos primeramente al planeamiento de la educación de nuestro país, nuestro programa a nivel nacional. Planeamiento del sistema educativo. El sistema educativo es la estructura organizada por la sociedad para educar a sus miembros, para que estos adquieran en forma gradual y metódica los valores culturales. El planeamiento del sistema educativo concreta los enunciados expresados en la política educativa del país, que consiste en la determinación de los objetivos generales de la educación, de la estructura del sistema, es decir, los niveles y modalidades que lo integran y su correspondiente articulación, que posibilite el logro progresivo de los objetivos previstos y que sea flexible, de modo que permita, sobre la base de una evaluación permanente, realizar los ajustes necesarios para satisfacer las exigencias de la sociedad en materia de educación. Hacer y ser a la vez instrumento adecuado para promover y orientar el cambio. ¿A qué se refiere? En este caso, al sistema educativo de una región. Como región Alto Paraná, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay mucha diversidad. Tenemos, por ejemplo, parcialidades indígenas que tienen otro sistema educativo. Por eso, la flexibilidad del currículum es importante para cada región. Sabemos bien, por ejemplo, que en Santa Rita tienen otras culturas. Ahí abundan más los brasileños, o en este caso los descendientes de brasileños que están aculturizados de otra forma a lo que podría ser la cultura de la zona de Juan Emilio Leari o Juan León Mallorquín. Esto se refiere a cómo lo vamos a ir adaptando, ajustando de acuerdo a la región en que vivimos. Planeamiento del currículum. El currículum es uno de los aspectos del sistema educativo en el que se expresan los valores y concepción del hombre y de la sociedad. Y por su intermedio se trata de satisfacer las exigencias individuales y sociales en materia de educación. Este es el proceso por el cual se establecen los objetivos que los alumnos deberán lograr dentro de cada nivel y modalidad del sistema educativo. Se concreta en un plan curricular, que es un esquema de la educación de los alumnos. Sirve de guía para la acción de cada maestro, provee una organización, una estructura para la realización de las experiencias de aprendizaje. Tiene que evitar la repetición y omisión de aspectos importantes en el aprendizaje. En el planeamiento del currículo ya nos enfocamos meramente en cada alumno.
sabemos bien que dentro de una sala de clase podemos tener alumnos con capacidades diferentes unos de otros. O sea, existen alumnos que aprenden mucho más rápido, otros que van a tardar un poco más, otros tal vez con capacidades especiales. Entonces, acá se refiere a que tenemos que adaptar nuestro plan a cada uno de ellos, de tal manera que la educación llegue a cada uno de manera que puedan aprender a su nivel, a su ritmo. Planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Planeamiento anual de materia o área. Este consiste en la selección, organización y distribución del tiempo de los contenidos, actividades, técnicas de enseñanza, recursos, auxiliares y técnicas de evaluación correspondiente a una materia o área del currículum, que se han de emplear y desarrollar durante un curso para lograr objetivos de aprendizaje. En este caso estamos hablando del conocidísimo plan anual. Acá vamos a programar todo aquello que vamos a realizar dentro de un año. Todo aquello que queremos lograr con un curso dado dentro de un año, ¿verdad? Del año lectivo en sí, ¿verdad? Planeamiento de unidad didáctica. Consiste en la selección, organización y distribución en el tiempo de los contenidos, actividades, técnicas de enseñanza, recursos auxiliares y técnicas de evaluación correspondiente a un determinado tema o unidad didáctica. Bien sabemos que los programas y los libros vienen nuevamente divididos en unidades temáticas. Aquello que se hace es planear, generar un planeamiento para el desarrollo de esa unidad. O sea, programamos todo aquello que queremos lograr y cómo lo vamos a desarrollar dentro de una unidad temática. Planeamiento de clase o diario. Este es el de mayor nivel de concreción en el planteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que implica la determinación de objetivos específicos y la enunciación detallada de los elementos que integran una situación concreta de aprendizaje. ¿Por qué nos dice que es el de mayor nivel de concreción? Porque esto es lo que vamos a estar realizando en el momento, día a día, en cada clase. Por eso, un plan diario debe de contener todas las estrategias, debe de contener todos los instrumentos y un buen sistema de evaluación, de tal manera que podamos ir mirando en qué grado se van logrando nuestros objetivos diariamente. Característica de los planes: flexibilidad. Se debe de permitir al docente realizar ajustes para mejorar su tarea, introducir modificaciones necesarias sobre la base de una evaluación continua. Bien sabemos que para elaborar un plan necesitamos tener esa flexibilidad para que podamos adaptarlo a la situación, al contexto, a cada alumno y al momento en sí. Continuidad. Los planes deben proveer continuidad entre las experiencias educativas dentro de cada área del currículo. O sea, debe de tener una continuidad. Debe ir generando un proceso de tal manera que se puedan ir hilando hasta llegar a nuestro objetivo. Unidad. Los distintos elementos que integran los planes, contenidos, actividades, técnicas de enseñanza, evaluación y recursos deben de integrarse en función de objetivos que proporcionen unidad al planteamiento. Acá se integran, por ejemplo, estrategias, contenidos, técnicas, todo deben de guiarse hacia un objetivo en común. Realidad. Los objetivos, actividades, técnicas de enseñanza, evaluación y recursos deben estar en función del diagnóstico de la situación realizado previamente. Por lo tanto, deben adecuarse a las características de la materia, de los alumnos, de la comunidad, etc. Ya hemos hablado que es importante realizar un diagnóstico previamente antes de crear nuestro planeamiento. ¿Por qué? Porque debemos de mirar el contexto, en qué situación se encuentran nuestros alumnos y la particularidad de cada uno de ellos. De tal manera, crear un planeamiento que sea real, algo que se pueda concretar, algo que se pueda lograr. Elementos del proceso del planeamiento. ¿Qué debe de contener un planeamiento? Dice que debe de contener como elementos objetivos, contenidos, las técnicas de enseñanza, las actividades de enseñanza, los recursos auxiliares y también las técnicas de evaluación. Estos elementos sí o sí deben de figurar en nuestro planeamiento. Y como proceso, tenemos que tener una revisión,
una selección y una organización. Revisión, ¿por qué? Porque hay que ver que los objetivos sean coherentes a nuestra realidad, que nuestros instrumentos sean viables, que podamos utilizarlos y adaptarlos a nuestra realidad. Selección, acá hablamos de seleccionar el tema que vamos a abordar y utilizar los mejores mecanismos, las mejores estrategias para poder abordarlo. Y organización, estar organizado, hilado, cumplir con un proceso establecido. Las actividades que el docente deberá realizar para planificar la enseñanza de los siguientes son las siguientes, diagnóstico de la situación, programación, determinación de los objetivos de aprendizaje, determinación de la estructura de aprendizaje, selección y organización de contenidos, determinación de las técnicas de enseñanza, selección y organización de actividades del docente y de los alumnos, selección y organización de medios o recursos auxiliares, selección y organización de los instrumentos de evaluación, distribución en el tiempo, redacción de los planes. Estos son los criterios a tener en cuenta para un buen plan. Bien, espero que esta información haya sido de su agrado, que hayan aprendido. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen resto de jornada.